Hay una pregunta que parece simple, casi inocente. ¿Por qué un planeta gira al revés? No en sentido figurado, no como metáfora, literalmente al revés. Puedes verlo con tus propios ojos justo después del atardecer, un punto brillante, constante, más brillante que cualquier estrella. Durante siglos fue considerado sagrado, hoy lo llamamos Venus, y hace algo que no debería suceder. Gira en contra de casi todo lo demás. Ahora detente un momento, porque esto no es un simple detalle, no es una curiosidad sin importancia, es una grieta en nuestra comprensión de cómo nacen los mundos. Nos gusta imaginar el sistema solar como algo limpio, ordenado, predecible, como un reloj perfecto. Una nube de gas colapsa, empieza a girar, se aplana en un disco, y de ese disco nacen los planetas. Todos heredan ese mismo movimiento, la misma dirección, la misma lógica, como hijos que imitan a un padre que nunca conocieron. Esta idea no es una suposición. Surge de uno de los principios más sólidos de la física, algo llamado conservación del momento angular. Un nombre complicado, una idea simple. Lo que gira sigue girando en la misma dirección, sin excepciones, o eso creíamos, porque cuando los astrónomos midieron la rotación de Venus, algo no encajaba, no un poco, completamente. Un día en Venus dura más que su año. Gira tan lento que el tiempo parece estancarse allí. Pero ese no es el verdadero problema, gira al revés. Si pudieras colocarte sobre su polo norte, verías al planeta girar en el sentido de las agujas del reloj. Casi todos los demás planetas giran al contrario. No es solo extraño, es antinatural. Y aquí es donde las cosas empiezan a volverse inquietantes. Según todo lo que sabemos, esto no puede ocurrir sin una causa enorme, algo violento, o algo increíblemente paciente, porque invertir el giro de un planeta entero no es un pequeño ajuste. Es como detener un mundo en movimiento y empujarlo en la dirección opuesta. Y sin embargo, cuando miramos a Venus, no nos dice cómo ocurrió. Durante mucho tiempo, Venus fue el objeto más frustrante del cielo, no porque estuviera lejos, sino porque estaba cerca y aún así oculto. Su superficie está cubierta por nubes densas, brillantes, suaves, hermosas y completamente opacas. Los primeros astrónomos no veían nada debajo, ni continentes, ni océanos, ni pistas, solo un silencio blanco. Algunos imaginaron selvas, océanos cálidos, incluso vida, una segunda tierra escondida tras un velo. Pero esa ilusión no sobrevivió. En el siglo XX dejamos de mirar y empezamos a escuchar ondas de radio, señales que rebotaban en un mundo invisible, y lo que regresó lo cambió todo. Las temperaturas eran extremas, suficientes para derretir metal, la presión aplastante. Venus no era un paraíso, era un infierno, pero casi nadie habla de esto. Incluso después de entender lo que es Venus, seguíamos sin entender cómo se mueve. En 1962, una nave lo sobrevoló por primera vez. Mariner 2 confirmó el calor, la hostilidad, la naturaleza extraña de ese mundo, pero su rotación seguía siendo un misterio. Pasaron años, décadas, mejores instrumentos, señales más precisas, hasta que finalmente el radar atravesó las nubes y la respuesta apareció, clara, inequívoca, incómoda. Venus gira hacia atrás, no lentamente cambiando, no tambaleándose, sino completamente invertido, y aquí es donde todo se rompe. Porque una vez que aceptas ese hecho, surge una pregunta más profunda. Si todos los planetas nacieron del mismo disco en rotación, ¿qué le ocurrió a este? ¿Qué tipo de historia puede reescribir algo tan fundamental? Tenemos ideas, tenemos modelos, tenemos simulaciones que reproducen el resultado, pero no tenemos certeza. Podemos hacer que Venus gire al revés en una computadora, pero no podemos decir cuál historia es la verdadera, y esa diferencia lo cambia todo, porque reproducir un resultado no es lo mismo que comprenderlo. Y Venus podría ser el primer lugar donde esa diferencia se vuelve imposible de ignorar.
Cuando los científicos se enfrentaron a este problema, hicieron lo único que la ciencia permite hacer: buscar una causa, no una explicación cómoda, no una historia bonita, una causa real, porque un planeta no cambia su giro sin motivo, no por accidente menor, no por capricho. Algo tuvo que ocurrir, algo lo suficientemente poderoso como para reescribir su movimiento más básico. Y así nacieron las primeras ideas. 3 caminos distintos, 3 historias posibles, ninguna definitiva, pero ese no es el verdadero problema. La primera historia es violenta. Imagina el sistema solar temprano. No era tranquilo, no era elegante, era un caos. Rocas del tamaño de continentes chocando entre sí, trayectorias impredecibles, colisiones que cambiaban destinos enteros. En ese escenario, algunos científicos propusieron algo extremo: que Venus fue golpeado, no por una roca cualquiera, por un objeto gigantesco, lo suficientemente grande como para alterar su rotación, lo suficientemente preciso como para voltearlo, como si alguien golpeara una peonza en el ángulo exacto y la hiciera girar al revés. Y aquí es donde la idea gana fuerza. Sabemos que estos impactos ocurrieron. La Tierra, por ejemplo, no siempre tuvo luna. Se cree que nació tras una colisión colosal con un cuerpo del tamaño de Marte. Urano también guarda cicatrices. Está inclinado casi de lado, como si algo lo hubiera empujado fuera de equilibrio. Así que no es una locura pensar que Venus pudo haber sufrido algo similar, pero aquí aparece una grieta incómoda. Si ese impacto ocurrió, ¿dónde están las huellas? Un evento así no pasa en silencio. Deja marcas, deja cicatrices. Y cuando miramos Venus, no encontramos nada claro. Su superficie es extraña, uniforme, como si alguien la hubiera borrado, cubierta de lava antigua, suavizada por el tiempo, una pizarra limpia, y eso lo cambia todo, porque si hubo un impacto, el planeta decidió olvidar, o quizás nunca ocurrió. Y aquí es donde las cosas se vuelven más inquietantes. La segunda historia no tiene violencia, no tiene explosiones, no tiene un momento dramático. Tiene algo mucho más difícil de imaginar: tiempo, mucho tiempo. En esta versión, Venus no fue golpeado, fue transformado lentamente. Su atmósfera es diferente a la nuestra, mucho más densa, más pesada, casi opresiva. Y el Sol no solo ilumina, también tira. La gravedad del Sun ejerce una fuerza constante sobre esa atmósfera, una especie de marea, pero en el aire. Y esa marea, durante millones de años, luego miles de millones, actuó como un freno. Primero desaceleró el planeta, luego lo detuvo y finalmente lo empujó en dirección contraria, sin ruido, sin violencia. Solo paciencia cósmica, pero no hay que apresurarse, porque esta idea también tiene problemas, requiere condiciones muy específicas, un equilibrio delicado, una interacción casi perfecta entre atmósfera, rotación y gravedad, demasiadas coincidencias, demasiadas piezas alineadas, y eso nos lleva a algo aún más incómodo: la tercera historia, una mezcla de las dos, un impacto que inclinó el planeta, y luego el tiempo terminó el trabajo. Una colaboración entre caos y paciencia, entre violencia y silencio. Y aquí es donde todo se vuelve confuso, porque las 3 historias funcionan. Las 3 pueden recrear lo que vemos hoy. Las 3 encajan en papel, pero no podemos elegir una, no con certeza, no con evidencia suficiente. Y esto es lo que casi nadie dice. Cuando diferentes caminos producen el mismo resultado, el resultado deja de ser una respuesta, se convierte en un enigma. Podemos simular Venus, podemos hacerlo girar al revés en modelos digitales. Podemos ajustar variables, cambiar condiciones, repetir escenarios, y siempre llegamos al mismo final, pero nunca al mismo origen. Y eso cambia la naturaleza del problema, porque ya no estamos buscando qué pasó, estamos enfrentando algo más profundo: la posibilidad de que el pasado, que no pueda reconstruirse, que la historia real de Venus se haya perdido para siempre. Y aquí es donde todo empieza a sentirse diferente, porque si no podemos explicar algo tan fundamental en un planeta tan cercano,
¿Qué más creemos entender que en realidad no entendemos? Y entonces ocurre algo más profundo, algo que no tiene que ver con datos, sino con la forma en que pensamos. Durante mucho tiempo hemos creído en una idea silenciosa, tan obvia que casi nunca la cuestionamos. La idea de que el presente es una huella del pasado, que si observamos un planeta hoy, podemos leer su origen, como si fuera un documento bien conservado, una historia intacta. Pero ese no es el verdadero problema, porque Venus no encaja en esa lógica, no la debilita, la rompe. Si un planeta puede terminar girando en la dirección opuesta a la que heredó, entonces su estado actual no es un recuerdo fiel, es el resultado de una historia llena de interrupciones, de accidentes, de eventos que borran lo que vino antes. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque eso significa que cuando miramos cualquier planeta, puede que solo estemos viendo el último capítulo, no el libro completo, y los capítulos anteriores podrían estar destruidos. Esto cambia todo, porque durante siglos la ciencia soñó con algo muy concreto, un universo completamente predecible. Si conoces las condiciones iniciales, puedes calcular el futuro, y si conoces el presente, puedes reconstruir el pasado. Esa era la promesa, un universo lógico, determinista, comprensible, pero aquí es donde las cosas se rompen. El sistema solar temprano no era limpio, no era estable, era caótico, y no caótico como sinónimo de desorden, caótico en el sentido matemático, donde pequeñas diferencias producen resultados completamente distintos, un ángulo ligeramente diferente, una velocidad apenas mayor, y el resultado final cambia por completo. En ese tipo de sistema, la predicción deja de ser fiable, no porque falte información, sino porque la información pierde su poder, y esto es lo que hace a Venus tan inquietante. No es solo un planeta extraño, es una evidencia, una demostración de que el determinismo clásico tiene límites. No podemos retroceder en el tiempo y reconstruir exactamente lo que ocurrió, no porque no queramos, sino porque el sistema que lo produjo no deja un rastro claro. Y aquí aparece una idea nueva, una forma distinta de ver los planetas, no como objetos estáticos, sino como historias únicas, irrepetibles, llenas de bifurcaciones. En ciencia, a esto se le empieza a llamar evolución estocástica, una palabra compleja, una idea simple. El resultado final depende del azar, no un azar absoluto, sino un entramado de posibilidades donde muchas cosas pueden ocurrir, y solo una ocurre. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente extrañas, porque en este marco, Venus no es una excepción, es una consecuencia. En un sistema con miles de interacciones, colisiones y fuerzas, era inevitable que algo así ocurriera, un planeta que terminara siendo radicalmente distinto. Ese planeta fue Venus, y en cierta forma también Uranus, con su inclinación extrema, pero no hay que quedarse ahí, porque esta idea cambia algo aún más grande, cambia cómo entendemos otros mundos, los que están más allá de nuestro sistema solar, los exoplanetas, cuando encontramos uno extraño, con órbitas raras, rotaciones inesperadas. La reacción natural es buscar una regla, un mecanismo universal. Pero tal vez esa sea la pregunta equivocada. Tal vez no hay una única regla. Tal vez cada planeta es el resultado de su propia historia, como en la biología. No preguntamos por qué una especie tenía que ser así. Preguntamos qué historia la hizo así. Y aquí es donde todo se conecta, porque eso significa que el universo no está lleno de inevitabilidades, está lleno de posibilidades. Y cada planeta es una elección entre millones que pudieron haber sido, pero no fueron. Y esto nos lleva a una conclusión incómoda. La singularidad no es el problema, es la realidad. Venus no gira al revés a pesar de las leyes de la física. Gira al revés, porque las leyes lo permiten. Lo que falla no es la ley, es nuestra intuición sobre lo que debería ocurrir.
Y aquí es donde la historia da un giro aún más personal, porque si esto es cierto para los planetas, también lo es para nosotros. Porque si aceptamos esto, entonces la historia no termina en los planetas, nos incluye. La Tierra no es una consecuencia inevitable, no es el resultado lógico de unas condiciones iniciales bien definidas. Es una historia, una entre muchas. Podría haber sido distinta en miles de puntos, un impacto ligeramente diferente, una órbita apenas alterada, una interacción más o una menos, y todo cambiaría. Pero ese no es el verdadero problema, porque tendemos a mirar a Earth como algo normal, como si fuera el estándar, como si así debieran ser los mundos. Océanos, atmósfera equilibrada, temperaturas moderadas, vida. Pero eso no es lo común, eso es lo improbable. Si comparas con Venus, la diferencia no es solo distancia al Sun, es historia. Venus está cerca del borde de lo que llamamos zona habitable. Tiene un tamaño similar, una composición parecida, y sin embargo, es un infierno. Temperaturas capaces de derretir metal, presión suficiente para aplastar estructuras, un mundo que tomó otro camino. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante, porque durante años hemos buscado vida en otros planetas con una idea simple. Encuentra el lugar correcto y la vida será posible. Pero Venus estaba casi en el lugar correcto. Y mira cómo terminó. Entonces quizás el lugar no es suficiente. Quizás lo importante no es dónde está un planeta, sino lo que le ocurrió, la secuencia de eventos, las decisiones del caos, y eso no se puede ver desde lejos, no con telescopios, no con ecuaciones simples, y esto cambia la forma en que miramos el universo, porque ya no estamos buscando solo condiciones, estamos buscando historias, historias que no podemos leer completamente, historias que en muchos casos se han perdido, y aquí aparece algo aún más profundo. Cuando preguntamos, ¿por qué Venus gira al revés? Estamos asumiendo algo muy humano, que todo tiene una razón accesible, que si buscamos lo suficiente, encontraremos la causa. Pero Venus sugiere algo distinto. La causa existió, sin duda, pero puede ser irrecuperable. Enterrada bajo miles de millones de años, borrada por procesos que destruyen información, como huellas en la arena, desapareciendo con el viento, y esto nos lleva a una idea más incómoda. El universo no está obligado a ser completamente comprensible. Podemos describirlo con precisión. Sabemos la masa de Venus, su temperatura, su presión, su rotación. Sabemos lo que es, pero no sabemos cómo llegó a serlo. Y esa diferencia es enorme, porque describir no es lo mismo que explicar. Y aquí es donde el tiempo entra en escena. Las leyes de la física funcionan hacia adelante y hacia atrás. Son simétricas, pero la realidad no lo es. El pasado se pierde, la información se disipa, los sistemas complejos se olvidan, y Venus es prueba de ello. Un mundo cuya historia existió, pero ya no puede leerse. Un capítulo cerrado del universo. Y sin embargo, seguimos mirando. Esta noche, si el cielo está despejado, busca ese punto brillante. No parpadea, no necesita telescopio. Solo necesitas mirar. Ese es Venus. Y ahora sabes algo extraño. Ese mundo gira al revés. Lleva miles de millones de años haciéndolo. Antes de que existiéramos, antes de que alguien pudiera siquiera hacer la pregunta, y quizás lo seguirá haciendo mucho después de que dejemos de preguntar. Y aquí está lo más importante. No dejamos de preguntar porque esperemos una respuesta definitiva. Preguntamos porque eso es lo que somos. Criaturas que miran al cielo y no se conforman. Criaturas que aceptan que hay cosas que quizás nunca entenderán. Y aún así insisten. Venus no nos da respuestas, nos da límites. Y en esos límites encontramos algo inesperado, no ignorancia, sino la forma más honesta de conocimiento. Aceptar que el universo guarda secretos y que aún así vale la pena seguir mirando.